Al crecer, Peter siempre había sido el confiable. El mayor de dos hermanos estaba naturalmente inclinado a seguir las reglas, trabajar duro y hacer lo que se esperaba de él. Obtuvo buenas calificaciones, participó en actividades extracurriculares y ayudó en la casa. Él no causó problemas, nunca quiso hacerlo. Solo quería enorgullecer a sus padres. Ethan, su hermano menor, era diferente. Carismático, encantador y despreocupado, Ethan pasó rápidamente por la vida, aparentemente sin preocupaciones en el mundo. Donde Peter era metódico y cauteloso, Ethan era espontáneo y audaz. Asumió riesgos y, la mayoría de las veces, esos riesgos dieron sus frutos. Peter admiraba la confianza de su hermano, pero siempre había una corriente subterránea de celos hirviendo a fuego lento debajo de la superficie. No porque Peter estuviera resentido con la personalidad de Ethan, sino porque sus padres siempre habían adorado a Ethan de una manera que nunca lo habían hecho con él. No importaba cuántos trofeos llevara Peter a casa o cuántos logros acumulara, Ethan siempre era el centro de atención. Él era el niño de oro, el que no podía hacer nada malo a los ojos de sus padres. Si Ethan cometía un error, se reían de él, se lo perdonaban en un instante. Pero si Peter resbalaba, aunque fuera una sola vez, la decepción era palpable. Peter trató de encogerse de hombros, de decirse a sí mismo que no importaba. Después de todo, estaba construyendo una buena vida para sí mismo. Graduarse de la universidad, conseguir un trabajo estable y comenzar una relación con una mujer que amaba. Pero cuanto más prosperaba, Ethan siendo el favorito de la familia, más invisible se sentía Peter. Cada cena familiar, cada reunión navideña, se convertía en un escaparate de las últimas aventuras de Ethan, mientras que los logros de Peter quedaban al margen, apenas reconocidos. Durante años, Peter se tragó su frustración, ocultándola detrás de una fachada de amor fraterno. Se dijo a sí mismo que un día las cosas se igualarían, que sus padres finalmente verían su valor, que Ethan dejaría de acaparar los reflectores. Pero pasaron los años y nada cambió. El resentimiento creció lentamente. Cuando Peter conoció a Emily, todo cambió. Ella fue el punto brillante en su vida, alguien que lo vio por lo que realmente era. Emily era cálida, amable y divertida, con una chispa de aventura que Peter siempre había admirado, pero que nunca había poseído del todo. Se equilibraron el uno al otro, ella lo empujó a probar cosas nuevas, mientras que él la castigó, ofreciéndole estabilidad y apoyo. Su relación floreció rápidamente. Al cabo de un año, Peter supo que Emily era con quien quería pasar el resto de su vida. Eran inseparables, compartían sueños de un futuro lleno de amor, viajes y tal vez incluso una familia propia. Por primera vez, Peter sintió que ya no vivía a la sombra de Ethan. Tenía algo que era suyo, algo real, algo hermoso. Peter presentó a Emily a su familia, nervioso pero esperanzado. Quería que la amaran tanto como él, que vieran lo feliz que ella lo hacía a él. A sus padres parecía gustarles lo suficiente, incluso Ethan era educado, aunque un poco distante. Aún así, Peter no pensó nada al respecto. Su atención se centró en Emily, en construir su vida juntos. Incluso había comenzado a planificar la propuesta, una velada tranquila junto a la playa, un momento privado solo para ellos dos. Pero el destino tenía otros planes. Sucedió sin previo aviso. Un día, de la nada, Emily rompió con Peter. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos e hinchados por llorar mientras se enfrentaba a él. Su voz temblaba de ira y dolor mientras lo acusaba de engañarla con varias mujeres. Peter quedó ciego. Ni siquiera había mirado a otra mujer durante su relación y mucho menos había sido infiel. La acusación se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿De dónde viene esto?, Peter había preguntado, desesperado por entender. Emily, entre sollozos, le dijo que había visto las pruebas, mensajes de texto, fotos, evidencia innegable de su infidelidad. ¿Y la persona que se lo había mostrado? Su hermano, Ethan. El mundo de Peter se desmoronó. No podía creer lo que estaba escuchando. Ethan lo había traicionado, fabricando la evidencia que destruyó su relación. Trató de explicarle a Emily que todo era mentira, pero ella no quiso escuchar. El dolor era demasiado profundo, la confianza se hizo añicos. Ella lo bloqueó en todo, su número, redes sociales, incluso correo electrónico, y él nunca tuvo la oportunidad de limpiar su nombre. Durante semanas, Peter fue un desastre. Apenas dormía, apenas comía, su mente repetía constantemente cada momento de su relación con Emily, tratando de descubrir qué había salido mal. Se acercó a ella una y otra vez, desesperado por tener una oportunidad más de explicarle, pero no sirvió de nada. Ella había tomado una decisión. No fue hasta meses después de innumerables noches sin dormir, que Peter finalmente lo armó todo. Ethan había creado toda la mentira. Había usado su encanto y algunos trucos tecnológicos para manipular conversaciones de texto, editar fotos y construir una red de engaños. ¿Y para qué? Cuando Peter finalmente se enfrentó a su hermano,
Ethan se encogió de hombros con una sonrisa. Te estabas poniendo demasiado feliz, había dicho Ethan, como si esa fuera razón suficiente. En ese momento, Peter se dio cuenta de cuán profunda era la envidia de su hermano. Ethan no lo había hecho por ninguna gran razón, ninguna causa justificable. Lo había hecho porque no soportaba ver a Peter feliz. Los celos que habían hervido a fuego lento durante años finalmente se habían convertido en un sabotaje en toda regla. Peter nunca se había sentido tan traicionado en su vida. Pero lo peor ni siquiera fue la traición de Ethan, fue la reacción de sus padres. Cuando Pedro se acercó a ellos, furioso y desconsolado, y les contó lo sucedido, no le creyeron. Debes haber hecho algo para provocar a Ethan, había dicho su madre, dándole palmaditas en la mano como si fuera un niño. Su padre era aún más desdeñoso. Hombre, Peter, deja de culpar a tu hermano por tus problemas. Peter no podía creerlo. Después de todo lo que Ethan había hecho, sus padres aún se pusieron de su lado. La realización lo golpeó como una tonelada de ladrillos. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto lo intentara, siempre quedaría en segundo lugar después de Ethan a sus ojos. En los meses siguientes, la ira de Peter se enconó. No podía dejarlo ir. Su hermano había destruido lo mejor que le había pasado y sus padres se habían puesto del lado de Ethan, como siempre lo habían hecho. Pero Peter no iba a dejar que Ethan se saliera con la suya esta vez. Comenzó a planear su venganza, sabiendo que no podía actuar impulsivamente. Tenía que ser paciente, esperar el momento adecuado, la oportunidad perfecta para exponer a Ethan por lo que realmente era. Durante los siguientes 3 años, Peter fingió que todo estaba bien. Reparó su relación con su familia, o al menos dio la apariencia de hacerlo. Incluso comenzó a salir con Ethan y su nueva novia, fingiendo ser el hermano solidario que alguna vez fue. Todo el tiempo, Peter esperó, recopilando información, buscando grietas en la vida aparentemente perfecta de Ethan. Entonces, un día, sucedió. Peter notó que Ethan había comenzado a actuar de manera extraña. Estaba constantemente hablando por teléfono, sonriendo a los mensajes y poniendo excusas para salir tarde por la noche. Peter no tardó en darse cuenta de lo que estaba pasando. Ethan estaba engañando a su novia. Peter esperó su momento, recolectando evidencia, fotos y mensajes de texto, todo lo que necesitaba para exponer a Ethan por el mentiroso y tramposo que era. Y cuando la novia de Ethan le dijo a Peter que Ethan planeaba proponerle matrimonio, Peter supo que había llegado el momento. Se suponía que la propuesta sería un gran asunto, una fiesta sorpresa a la que asistirían todos sus amigos y familiares. Ethan había hecho todo lo posible, planeando el momento perfecto para arrodillarse y pedir un para siempre. Pero justo antes de que pudiera proponerle matrimonio, Peter se puso de pie. Con una calma que no sabía que poseía, Peter reveló todo. Mostró las fotos, leyó los textos, puso al descubierto todas las mentiras de Ethan. Él no se detuvo ahí. Les contó a todos cómo Ethan había arruinado su relación con Emily hace tantos años, cómo había fabricado la evidencia del supuesto engaño de Peter solo para derribarlo. La habitación estaba en silencio. La novia de Ethan se quedó congelada, su rostro pálido cuando la verdad se hundió. Ethan estaba furioso, pero no había nada que pudiera hacer. La prueba era innegable. Las consecuencias fueron un caos. La novia de Ethan se fue llorando y sus padres por primera vez no supieron qué decir. Ethan finalmente había sido expuesto y no había vuelta atrás. En los días siguientes, Peter sintió una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, no cargaba con el peso de la traición de su hermano, pero fue agridulce. Ethan ya no era parte de su vida y su relación quedó irreparablemente dañada. Los padres de Peter, como era de esperar, estaban furiosos y lo culparon por destrozar a la familia. Le exigieron que se disculpara con Ethan, pero Peter se negó. No iba a dejar que la traición de su hermano quedara impune. Y en los momentos tranquilos, cuando Peter estaba solo con sus pensamientos, se preguntaba si había ido demasiado lejos. Pero luego recordó el dolor que Ethan le había causado y supo que su hermano se había merecido todo. Peter seguiría adelante, reconstruiría su vida, encontraría la felicidad nuevamente y eventualmente la paz. Pero las cicatrices de la traición de su hermano siempre estarían ahí, un recordatorio de cómo la envidia puede destruir incluso los lazos más estrechos. Al final, Peter se dio cuenta de que a veces la familia no se trata de sangre, se trata de las personas que realmente están a tu lado, pase lo que pase.